Grabando. Saludemos, queridos Radio Escucha, bienvenidos a Saludemos, tu programa de ciencia, medicina, filosofía, en fin, todo lo que pueda ayudarte a negociar la buena vida con la vida buena. Salud con placer y deber y placer con salud, en su justa perspectiva. Hoy tengo un tema sumamente importante y tengo unos invitados muy especiales para dialogar sobre el tema del reto que tiene Puerto Rico y el mundo ante la pandemia, el mantener la fe y la confianza en la ciencia y los logros extraordinarios que estamos teniendo en torno a las vacunaciones. Y como nos gusta decir, las vacunas no salvan vidas, la vacunación es la que salva vida. En otras palabras, ¿de qué nos vale producir una vacuna y que tengamos miedo o titubeo con la misma? Y con esta pandemia, verdaderamente esto es un asunto de vida o muerte para muchos de nosotros, nuestros seres queridos, nosotros mismos. Así que le quiero dar la bienvenida. Primero, agradecer a todos estos auspiciadores que por mucho tiempo me han permitido mantener este programa. Ya vamos para 13 años. Laboratorio Borinquen, a Torrey Pathology y MCS recientemente se une a estos auspiciadores. Se lo agradecemos mucho. Le doy la bienvenida a la vicepresidenta de Educación, Anabel Carrión, que tiene una maestría en salud pública de nuestro recinto. Anabel, buenas tardes, un placer tenerte en el programa. Claro que sí, saludos a todos, buenas tardes, gracias por la invitación, así que yo creo que es un placer estar aquí para hablar de un tema tan importante como este. Y además me acompaña un gran colega, un amigo de mucho tiempo del recinto de ciencias médicas, el doctor Ricardo González Méndez. No confundirlo con el doctor Ricardo González Santori, que es su contraparte en medicina de familia. Ricardo tiene un doctorado en biofísica de Stanford University, está adscrito al programa de radiología y es un evangelista de la ciencia. Verdaderamente es una de las personas que más yo admiro en este proceso de tratar de hilvanar fino las verdades con evidencia científica. Así que, Ricardo, un placer tenerte aquí, que sea la primera de muchas diálogos y conversatorios en torno a esto. Bueno, gracias, Jaime. Un placer estar contigo y con tu radioaudiencia y con la señora Carrión, una profesional de la mayor excelencia. Gracias por tus gentiles palabras. En los últimos casi 20 años, en la Escuela de Medicina de la UPR, yo he sido uno de los evangelistas de lo que es la medicina basada en evidencia. Y en los últimos 5 años he estado enseñándole a los estudiantes doctorales de ciencias biomédicas rigor y reproducibilidad en la investigación. Y espero, pues, junto a ustedes en la noche de hoy, compartir algunas de esas experiencias y perspectivas de medicina basada en evidencia científica y de lo que es el rigor necesario en la investigación. Yo creo que hay varias preguntas urgentes. Como ya establecimos, la ayuda viene de camino. Tenemos que mantener la sanidad salubrista, seguir haciendo lo que hemos estado haciendo y no descuidarnos. Verdaderamente mi experiencia es que en estos momentos en Puerto Rico, que estamos en uno de los momentos más álgidos, sino el más álgido en términos de la tasa, de la velocidad de incremento de casos, estos casos están viniendo de cualquier lado. Hay que desconfiar de Raimundo y todo el mundo, porque tu hermano del alma, la amable señora que te da servicios de apoyo de limpieza en tu casa, tu compañero de trabajo, estamos viendo que verdaderamente pues el virus se ha diseminado de tal forma que hay que mantener un sentido de cautela enorme. Y más obviamente en estos momentos donde estamos fatigados, en estos momentos donde a lo mejor estamos diciendo, bueno, pero por ahí viene la vacuna, así que ya no hay que
preocuparse tanto. Anabel, a mí me gustaría comenzar con tus comentarios sobre algo que tú y yo y Ricardo, yo sé que también, el modelo de creencias de salud, ¿verdad? En estos momentos es importante redoblar la guardia con la gente en términos de aclararle no solamente la información, sino decirle, mira, tú personalmente eres vulnerable y esto es serio. Porque el problema, por ejemplo, en gente joven es que digan, bueno, sí, los viejos se mueren de eso, pero yo no me voy a morir de esto. O sea, esto no me atañe a mí. Así que tenemos dos temas que hay que discutir hoy. O sea, primero, la confianza en la ciencia, el compromiso con que si la vacuna, cuando esté disponible, te la vas a poner o no. Y obviamente, Anabel, tú has trabajado con esto a través de muchos esfuerzos de vacunación en MCS. Sé que obviamente, pues, la mayoría de la gente cumple con sus vacunas, con excepción de la influenza, que sigue siendo, pues, la vacuna que más desconfianza tiene. Bueno, la gente dice, no, eso no es tan efectivo. ¿Cómo empezamos a tocar base con este tema? Vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? En los esfuerzos que tenemos desde la aseguradora, y yo digo, ¿verdad? Esto es una misión de país, lograr que las tasas de vacunación sean altas y se mantengan. Y como bien menciona, el asunto de la vacunación contra el flu ha sido un reto constante todos los años, ¿verdad? Para poder aumentar y mantener unas tasas altas, lo cual Puerto Rico no tiene una tasa alta de vacunación contra influenza. Con esto luchamos día a día. Hay varios factores y entre ellos, ¿verdad? Lo que nos habla de los modelos de creencias de salud o cómo la gente se convence de tomar una acción en pro, en bienestar, ¿verdad? Para cuidar su salud. Hay unos factores involucrados ahí que tenemos que tenerlos bien en cuenta cuando vamos a diseñar o cuando vamos a llevar a cabo mensajes para promover que la gente tome acción. Y uno de ellos es, ¿verdad? Algo que escuchamos mucho, es que ¿cuál es la percepción que yo tengo de amenaza? ¿Verdad? De esa eso está amenazando mi vida. ¿Cuál es la susceptibilidad? ¿Cuán vulnerable yo me siento hacia ese virus? Y eso lo podemos aplicar a otras cosas. Contra también la percepción de yo poder reducir esa amenaza. ¿Es fácil la acción que yo debo de tomar para reducir esa amenaza? ¿Es un paso sencillo o tengo barreras en el camino? Por lo tanto, en este mensaje inicial de lo que es promoción y lo que es educación para la salud, es importante señalar que todos somos vulnerables y que unos más que otros podemos vernos complicados, pero todos podemos llevar el virus y contagiar a los que están en mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, es hasta un acto de responsabilidad social. Debemos de tomar eso en consideración y cuando educamos, no podemos educar solamente por mí, tenemos que educar de que tú tomas esa acción por tu salud, pero es por la salud de los que te rodean. Así que es una cuestión de país. Y que las barreras al momento de tomar las acciones para la vacunación, debemos de reducirlas. Y yo creo que lo que está sucediendo durante este año con los esfuerzos de vacunación contra influenza es un vivo ejemplo de lo que va a suceder con la vacunación contra COVID. Tenemos vacunaciones, ¿verdad? A nivel poblacional es tipo cervicarro. Es bien fácil ir a vacunarse. La vacunación está disponible yo te diría que hace tal vez 10 años atrás, cuando empezamos unos esfuerzos intensos de vacunación contra influenza para aumentar esas tasas, ese % de vacunación, miramos y no teníamos las farmacias de cadena contratadas para vacunar contra influenza. Cuando eso se logró, de repente tenemos no solo las farmacias de cadena, las farmacias de comunidad, tenemos sobre 500 puntos de servicio adicionales o más en la isla donde puedes ir a vacunarte. Así que eso disparó muchísimo la cantidad de personas que se vacunó. Así que tiene que ver no solamente con el asunto de qué es lo que yo creo, cómo yo me veo vulnerable y si las acciones son fáciles, ¿verdad? Para yo poder recibir la vacuna, sino también de que yo tenga el acceso disponible y sea algo sencillo, que como país
nosotros podamos promover y proveer que esa vacuna esté disponible de una manera fácil y sencilla. Doctor González, Ricardo, me gustaría que nos comentaras un poquito la evolución de la vacuna, de la vacunación, desde la vacunación de la variola de vaca, vacuna, ¿no? De Jenner, de Edward Jenner, hasta este momento. Una de las cosas que quizás espanta a la gente es, oye, esto lo hicieron a las millas de chaflán. O sea, antes se tomaba un montón de tiempo, ahora me dicen que en 8 meses tienen esta vacuna y es segura y es efectiva. Háblanos del rigor de la ciencia que hay detrás del desarrollo de las vacunas y qué ha implicado la vacunación para, como medida preventiva y de salvar vidas a la humanidad. Okay. Vamos a ir al siglo XVIII. En el siglo XVIII, y perdona, pues no recuerdo el nombre de quien primero lo hizo, se vacunaba a la gente contra la viruela. ¿Cómo se vacunaba a la gente? Tú buscabas una espina, la ponías en una de las llagas de viruela de un paciente enfermo y entonces pullabas con esa espina al paciente, a la persona que no tenía la enfermedad. Y luego en el siglo XIX empezamos a entender un poco de la teoría de los microbios, que es del siglo XIX, postulados de Koch, y la asepsia, y así seguimos, y lo traemos ahora. Empezamos en el siglo XX con el polio. La primera gran vacuna es la de Salk contra el polio, que era virus atenuado. Y luego viene la vacuna de la viruela, ¿verdad? Como vacunaciones masivas, sofisticadas, con base médica y científica. Es importante, fíjate, yo miraba un dato esta mañana, ¿verdad? Sabía ya que iba a estar contigo hoy. La pandemia de influenza más mortífera anterior a esta es, y ¿verdad? Ya no usamos estos términos, el famoso Hong Kong flu del 1968, que mató 1 millón de personas a nivel mundial y sobre 100,000 en los Estados Unidos. Dolor de cabeza. En esa época no había vacuna y ahí comienza la industria farmacéutica y los laboratorios clínicos y científicos del mundo a desarrollar la tecnología de vacuna, que ya no va a ser como la de Salk, que es el virus inactivado, sino buscando esas proteínas del virus que causan una reacción inmune y nos protegen. La próxima gran pandemia es la de la influenza porcina en los 70, en la época de Jimmy Carter. Y de ahí venimos al SARS, que verdaderamente es una epidemia, no es una pandemia. Y luego la H1N1. El SARS es primo del SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahora como COVID-19. Y hay un primo adicional que se llama el MERS, el Middle Eastern Respiratory Syndrome, que es tan y tan mortífero que 2 de cada 3 que le da se mueren. Por lo tanto, no se ha esparcido más allá del Mediano Oriente porque esa epidemia se agota. ¿Qué pasa? La tecnología evoluciona. Hace alrededor de una década, un poco más atrás, en los 70, inventamos las tecnologías de clonación genética para la biología molecular. Y quiero hacer un punto importante que tiene que ver, ¿verdad?, con esto de farmacéuticos y vacunas. En esa época, la insulina era mayormente porcina o equina y causaba reacciones alérgicas en 20% de los pacientes, severas, que no la podían usar. Hoy en día, basado en esa tecnología genética y molecular, todas las insulinas son humanas recombinantes genéticas de diversas variantes. Así que cuando alguien dice esto es un experimento genético, no, es una tecnología probada de hace más de 40 años que está en muchos medicamentos biológicos que utilizamos hoy en día. Y ahora llegamos, hace una década, proponen un grupo de científicos y algunos establecen pequeñas compañías,
vacunas basadas en tecnología de ácidos nucleicos. Esta es una tecnología que se va probando, es cara porque no había economías de escala, no había grandes facilidades de manufactura y verdaderamente se hacen algunas pruebas científicas, pero no hay una ocasión de decir, pues vamos a hacer vacunas con esta tecnología de ácido ribonucleico o ácido de óxido ribonucleico, ARN o ADN, porque pues la tecnología convencional era cuestión de modificarla levemente, ya había las grandes fábricas, ya habría las grandes tecnologías de escala. Lo que ha pasado en este año es que por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de usar esta tecnología a escala con 3 grandes inversiones. La primera gran inversión es una serie de fundaciones, entre ellas la fundación de Bill Gates, en la compañía Moderna, con una tecnología para desarrollar una de las vacunas. La segunda gran inversión es la compañía Pfizer, donde el CEO de Pfizer también tiene una tecnología similar y lo vi el otro día en un seminario de la Academia Nacional de Ciencias, donde él dice, yo escogí invertir $1.000 millones sabiendo que si esto no funcionaba, los perdía. Pero Pfizer podía correrse el riesgo de gastar $1.000 millones en desarrollar una vacuna porque ya tenían la tecnología. La otra gran inversión son los gobiernos, el gobierno inglés, el gobierno europeo, los gobiernos europeos y el gobierno estadounidense, que pagan billones de dólares, miles de millones de dólares, para que una vez se sabe que la vacuna tiene efectos importantes de eficacia, aunque no se haya terminado, se empiecen a fabricar. La razón por la que se habla de que en 2 o 3 semanas, de hecho a los 7 días de empezarse a distribuir, de aprobarse bajo emergencia de la FDA, distribuir la vacuna, es porque ya hay miles de millones de dosis de vacuna listas para distribución en el mundo hoy. El proceso tradicional hubiera tomado 5 años. Y con eso devuelvo el micrófono allá. Una cosa que me están algunas personas nos están escuchando, ¿verdad? Al estar haciendo esta grabación y me preguntan ¿por qué si esta es una vacuna tan sencilla tomó tanto tiempo utilizarla? Yo hago una analogía y quiero que la expliques y la aclares, que nosotros estamos cogiendo ese pedacito de información que, como yo digo, este es el código de información de toda tu información genética, ¿no? Pues nosotros, lo que hace la maquinaria es que fotocopia esta página y al fotocopiarla, eso es el ARN, y con ese código, con esas instrucciones, produce esa proteína, ¿no? Y lo que estamos dándole es esa fotocopia de la página 25 del virus que hace la puya o la espina, la famosa espina por donde el virus logra introducirse, ¿no? Y lo encapsulamos. Pero aquí quiero que nos aclare, una tecnología una vez hecha, una vez diseñada, es elegante y sencilla, pero llegar a ella nos tomó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque antes, obviamente, cogíamos y en vez de dar la página 24, pues como yo digo a la gente, cogíamos el chasis del carro sin motor y lo inyectábamos. O sea, ese era el virus, pero sin el motor. Pero entonces el sistema inmunológico reconocía todos los distintos componentes. Claro, y una de las vacunas más exitosas que tenemos, la de sarampión y la de papera, trabaja de esa forma. Pero, de nuevo, ¿por qué nos tomó tanto tiempo y por qué tenemos que tener confianza? Moderna acaba de reiterar 95% de eficacia. Ninguno de los casos de COVID severo estaban en el brazo que recibió la vacuna. Tuvo un efecto inmunoprotector en todas las poblaciones y el efecto secundario fue mínimo. Ok, mira, lo que pasa es lo siguiente. Lo primero que tenía que pasar era que en China secuenciaron el virus con las nuevas tecnologías genómicas y lo hicieron disponible a todos los científicos del mundo por internet.
Como Así tres o 4 semanas tomó eso, ¿no? Verdaderamente tomó un poco menos, pero en la verificación, el afinarlo, el refinarlo, el hacerlo con alta fidelidad y luego someterlo a una serie de pasos de revisión de calidad, toma como 4 semanas. Una vez eso está disponible en el Internet, la mayor parte de los laboratorios del mundo que hacen bioinformática, algo que yo hago con estudiantes graduados en investigación, bajan esa secuencia a sus supercomputadoras. Entonces no es una laptop. Por ejemplo, en Los Álamos hay una computadora que unos días hace defensa nuclear y por 3 semanas la dedicaron única y exclusivamente a estudiar ese genoma del virus, a modelar esas proteínas, porque no teníamos ni la secuencia ni la estructura. ¿Qué aminoácidos? ¿Qué parte de la proteína? Porque voy a refinar tu analogía. No es que fotocopiamos la página 25 del libro. Copiamos 6 letras de una oración de la página 25 del libro que son la clave. Y eso lo pusimos ahora dentro de un nuevo mensaje que lo puede interpretar la maquinaria genética del cuerpo para producir una proteína que no haga daño, pero que cause respuesta inmune. Pues, ¿qué pasa? Después de todos los modelos en computadora, entonces vienen mis colegas experimentales y tienen que ir al laboratorio, crear esas proteínas in vitro, crear esos constructos genéticos in vitro, verificarlo, qué es lo correcto, qué es lo que querían. Luego, explícanos lo que es in vitro, ¿verdad? Porque hay gente que in vitro en placas de Petri, como hacen en la escuela superior, con obviamente mucho más sofisticado el equipo, pero con pipetas y probetas y balanzas, mezclando químicos, todo de forma estéril. Porque ahora las células que crecen en esas plaquitas de Petri se pueden contaminar con otras cosas. Así que queremos que todo sea ultra puro, ultra estéril. Creamos un nuevo virus que no haga daño, un nuevo constructo genético, y lo vamos, entonces, una vez podemos hacer eso puro, lo probamos en esas placas de Petri que produce el efecto que queremos. En tiempos normales, mis colegas de la Escuela de Medicina, que son biólogos moleculares, hacen esto en cuestión de 1 o 2 años. Por este tipo de cosas, a estudiantes graduados en todas las universidades del mundo le dan doctorado. Esto se hizo en 1 mes en estos laboratorios a un costo extraordinario, con decenas de personas trabajando 18 y 24 horas al día, 6, 7 días a la semana. Una vez está en esas celulitas y ya sabemos que funciona, el próximo paso es probarlo en animales. Pues se prueba en ratoncitos o se prueba en ratas y se debe probar en por lo menos 3 especies de animales mamíferos para demostrar que es efectivo antes de probarla en primates, en un grupo pequeño de primates. Porque los primates son más cercanos a los seres humanos. Son nuestros primos hermanos. Más o menos. Una vez lo probamos en los primates y se demuestra que se producen anticuerpos en primates, entonces es que viene el próximo proceso. Ahí entran los ingenieros químicos y los ingenieros industriales y los biólogos moleculares industriales. Porque ahora no es hacer 10 miligramos en un tubito de ensayo para hacer mi ensayo en mis placas de Petri. Ahora yo tengo que hacer 30,000 dosis para un ensayo clínico. De hecho, 60,000 porque son 2 dosis. Esa escala en la producción biológica requiere un conocimiento muy particular de una serie de ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros de proceso y biólogos moleculares industriales. En adición a eso, tiene que haber toda una logística para atraer esos materiales de calidad clínica para poderlo fabricar a gran escala, porque este no es el mismo químico que vamos a utilizar si vamos a limpiar piso,
No, tiene que ser grado clínico ultra puro. Así que hay todos unos procesos. Y para mí lo increíble es que lo hicimos en 8 meses, porque hay que traer químicos de todos los lugares del mundo. Estos ingenieros empezaron a trabajar casi a la vez que los científicos estaban en su laboratorio fabricando estas primeras vacunas para probarlas en animales. Y luego correrse el riesgo, que es un riesgo bien importante, de producir miles de millones de dosis, aunque no se haya terminado el ensayo clínico. A mí me gustaría volver a las cuestiones pragmáticas y hacerle la pregunta a la vicepresidenta en CIES en Educación, a Anabel Carrión, que está con nosotros. Me escribe aquí un radio escucha y me dice, doctor, ¿pero qué hay de las vacunas regulares? ¿Me debo poner la de influenza y la de pulmonía ahora si después me voy a poner la del COVID? ¿Qué tenemos que responder a esto? Y lo otro que me preguntan es que si esto va a estar cubierto por los planes médicos. Vamos a aclarar eso. A ver. Okay. Inicialmente sabemos, ¿verdad?, que los esfuerzos a nivel de salud pública, la vacuna va a estar cubierta por fondos federales para toda la población. Por lo tanto, no cae dentro de la cubierta de los planes médicos. Luego eso se ponderará, ¿verdad? Y las instrucciones vendrán. O sea, todas las vacunas que están recomendadas dentro del itinerario de vacunación que determina el Departamento de Salud, las aseguradoras están obligadas a cubrirlas. Así que si luego de que pase esta primera fase donde se va a vacunar a toda la población como parte de una emergencia nacional, ¿verdad? Esta es una vacuna que va a permanecer, el Departamento de Salud la establece dentro del itinerario y las aseguradoras la cubrirán. Así que ese es el proceso regular que sucede. Hay itinerarios de vacunación, ¿verdad? Recomendados de acuerdo a las edades que debemos de seguir. No hay hasta el momento, ¿verdad?, una contraindicación. Estamos ahora mismo en el proceso de vacunación contra la influenza. Es importante que tomen las medidas y que te vacunes contra la influenza porque no queremos estos dos virus, ¿verdad?, conviviendo y que nos ataquen a la misma vez. Así que yo digo, cada virus tiene su vacuna, así que usted es importante que reciba esa protección y que también, ¿verdad?, tenga en consideración que la protección no es solo para usted, que también es para su familia. Porque muchas veces yo creo que lo que luchamos es que a lo mejor yo no me siento, como habíamos mencionado antes, muy vulnerable, pero yo puedo contagiar a otra persona, así que tengo que tener la responsabilidad de vacunarme para protegerme a mí, para proteger a los míos, a mi familia y alrededor, los que estén, ¿verdad?, compartiendo conmigo. Eso yo creo que es bien importante, redoblar la guardia, como señala la señora Carrión. No queremos que usted pase por la posibilidad de que le dé flu y le dé COVID a la misma vez, porque sería una situación sumamente nefasta. Ricardo, volviendo aquí a las preguntas técnicas, hay alguien que pregunta ¿por qué las vacunas estas nuevas fueron las primeras que salieron al medio cuando habían tecnologías más viejas que todavía no le han dado la aprobación? Esa es una de las preguntas que estoy viendo que nos están haciendo. Y entonces, el problema de la temperatura sobre estas vacunas, obviamente la de Moderna a nivel de temperatura de freezer de la casa, pero la de Pfizer es a temperatura sumamente baja, que hay que tener equipos especiales. Así que la logística, ¿por qué estas salieron al frente si las otras eran tecnologías ya aprobadas? Ok. Las vacunas de la tecnología aprobada, basadas en la proteína de la espícula mayormente, están terminando sus estudios de fase 1 y fase 2 ahora en diciembre. De hecho, ya en Puerto Rico, grupos del recinto de ciencias médicas de la Escuela de Ciencias de la Salud de Ponce
y el Puerto Rico Science Trust y su Fideicomiso de Salud Pública están en el proceso de comenzar a reclutar pacientes para la fase 3 de la vacuna tradicional. ¿Qué pasa? Es una consideración de riesgo de estas compañías y de la prisa. Ellos sabían que con estas vacunas de ácido ribonucleico podrían llegar al mercado más rápido porque Pfizer hace vacunas tradicionales de proteína, pero se hubiera tardado, en vez de 9 a 12 meses, se hubieran tardado 18 a 24 meses. Así que hubo una decisión consciente de usar una nueva tecnología, state of the art, la tecnología del siglo XXI, para traer una vacuna al mercado de 6 meses a 1 año antes de lo que hubiera sido una vacuna tradicional basada en proteínas. Que si alguna persona tuviera duda, ¿verdad? Y yo, poniéndome mi sombrero, yo he trabajado en política pública muchos años, mi sombrero de científico envuelto en policy making y hablándole de preocupaciones que puedan tener las personas. Si a usted le preocupara esta vacuna, yo me la voy a poner. Yo estoy en lo que sería la clasificación 1B, porque no manejo pacientes, pero trabajo con científicos en el hospital y soy educador universitario de una escuela de medicina. Yo me la voy a poner. Pero si alguien se sintiera incómodo, va a tener que protegerse por unos 6 meses adicionales en lo que se demuestra la eficacia de la vacuna tradicional que estará disponible cercano al verano. Eso es muy buena. Eso es una yo muy me buena quiero observación. proteger ahora porque yo soy una persona, por diversas circunstancias, aparte de que soy un viejo joven, estoy llegando a la edad de riesgo de 65 años. Y lo importante de esto que también todo el mundo tiene que entender. El riesgo de severidad de COVID, esto no es como el interruptor de la electricidad, de la luz, que tú le das, como dicen en el área, le das al switch y prende. No, es un continuo que se acelera. Y si bien el riesgo es más alto en las personas mayores de 65 años y las mayores de 75 años, nadie debe estar seguro. El riesgo del de 55 no es muchísimo mejor que el riesgo mío a los 63. Claro. Así que es un continuo de riesgo que tenemos que entenderlo y que tenemos que educar sobre él. De que esto no es prendí el interruptor porque llegué a los 65, sino que hay unas decisiones éticas de cómo se distribuye y cómo nos protegemos. Voy yendo a lo de las temperaturas. ¿Por qué lo de las temperaturas? El ácido ribonucleico es una molécula biológica inestable. Como dice una querida amiga mía, la doctora Carmen Cadilla, profesora de bioquímica de ciencias médicas, lo miras mal y se rompe. Que eso fue parte del reto de hacer esto, ¿verdad? O sea, la preservación a esa temperatura de menos 70 grados centígrados o menos 94 Fahrenheit. Nosotros tenemos freezers de ese tipo en muchos laboratorios de investigación. O sea, en Puerto Rico freezers hay. Habría que nacionalizarlos por un tiempo, pero se van a traer otros por las Fuerzas Armadas. Lo importante aquí es que eso nos permite preservar esa vacuna sin que se degrade ese ARN que está encapsulado en la vacuna, en lo que llega a el punto de utilización, porque va a ser estable por unas 24 a 96 horas una vez se descongele. Y aquí es donde la logística se pone compleja. El general a cargo de la logística de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos está a cargo de distribuir la vacuna. Él salió en 60 Minutes hace 2 semanas o 3 semanas y dijo que su plan le va a decir cuántas dosis hay en qué sitio y si las están usando. Porque eso es lo que hace y es las únicas organizaciones con esa capacidad logística a nivel nacional y mundial son las Fuerzas Armadas. Ya lo vimos durante el huracán María, post-huracán María. Entonces, la realidad es el problema grande es lo que, copiándome de ciencia de cómputo, el problema de la última milla. No es el repositorio
de FedEx o UPS, la finca de freezer que va a haber en algún punto del aeropuerto o en el departamento de salud. Es cuando vaya, te voy a usar de ejemplo, si le envían vacuna a la oficina de Jaime Claudio, en la cajita especial de hielo seco, que sí hay una cajita especial de hielo seco para preservarla por 10 días. Y entonces, ¿cuán eficiente es la práctica, la oficina de práctica del doctor Jaime Claudio en vacunar a la gente sin que se pierdan las vacunas? Ese problema de la última milla es el que es logísticamente incierto. ¿Okay? Y ahí es que entiendo que estas vacunas van a ser más disponibles en un centro, digamos, hacemos una actividad en Plaza Las Américas, en el Choliseo, y reunimos todas las capacidades y las cualidades para poder atender y no degradar el producto, versus estar distribuyéndolo a la oficina del doctor Claudio, un chispito para acá, un chispito para allá. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, ahí vienen las prioridades de vacunación. Primero tú vas a vacunar el personal de los hospitales que trabaja directamente con pacientes. Por lo tanto, ahí es donde van a estar esta vacuna, mayormente la de Pfizer, que es la primera que viene. Y ahí pues va a ser unas campañas de vacunación en los hospitales, los centros médicos, académicos, las escuelas de medicina y salud pública, que tienen facilidades y la capacidad de manejar esto. Luego se empieza a expandir a los centros de envejecientes. Ahí la cosa se complica, porque hay que llevar la vacuna en el número indicado al centro de envejecientes y usarla efectivamente. Así que eso va a requerir el personal que va a ejecutar la vacunación. Tiene que pasar por una serie de procesos educativos de cómo se maneja, cómo hay que usarla, porque si abres el lote completo y lo descongelas, lo tienes que usar en 2 o 3 días o los pierdes. Por lo tanto, esa parte es un poquito más compleja, ¿verdad? Y obviamente la parte educativa, como decía la señora Carrión, de que esto no le va a costar a la gente en esta oleada de la primera vacunación de toda la población. Educar a la gente de que esto es seguro, educar a la gente de que si, y quiero ir a algo que tú mencionaste, tú hablaste de eficacia y de efectividad. Hay 4 cosas que tenemos que educar. Eficacia, la vacuna es eficaz protegiendo al individuo. La vacunación es efectiva si, como dijo el otro día Anthony Fauci en uno de los múltiples talleres que uno escucha como profesor universitario, si por lo menos el 75% y preferiblemente el 85% de la población se vacuna. Luego vamos a mirar que no tenemos suficiente información todavía, porque la vacuna protege de COVID y la vacuna protege de COVID severo, que es la enfermedad. Pero todavía no sabemos si la vacuna mata por completo el virus cuando tú te infectas. Y esto es importante porque con algunas vacunas tú podrías tener el virus o la bacteria contra la que te vacunaste, pero no te enferma y lo puedes transmitir. Entonces, parte del proceso por el cual por un año probablemente tenemos que seguir utilizando mascarillas es en lo que suficiente gente se vacuna para tener una vacunación efectiva y no contagiar a ese grupo pequeño que no se ha vacunado. Y por último, que eso se mirará en los próximos 2 o 3 años, es estudiar cuánto dura esa inmunidad. Ahora mismo, el SARS-CoV-2, el virus de COVID, se está comportando como un virus respiratorio casi de libro de texto. Y la mayoría de los virus respiratorios, después de una pandemia, se convierten en endémicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues como la influenza van a volver todos los años. Y puede que vuelva el mismo o puede que vuelva un poquito diferente. Si el virus se convierte en endémico, tenemos que entender cuánto nos dura esa inmunidad para saber cuándo nos volvemos a vacunar. Y ahí es donde viene lo que mencionó la señora Carrión, de que
En esa segunda oleada o tercera oleada de vacunaciones es que se haría indicado que se debe cubrir la vacuna y los planes médicos la cubrirían. Y entonces sería como cualquiera de las vacunas indicadas. Que las indicaciones para la medicina de Karina. Entonces, lo importante aquí es eso. O sea, hay una primera oleada de vacunación. Si el virus, como esperamos, se hace endémico, nos pondremos la vacuna una segunda, una tercera vez. Si es súper efectiva, como la Shingrix de la culebrilla, esta durará 10 años. ¿Okay? Si es como la de la influenza, pues nos las pondremos una vez al año. Eso lo aprenderemos sobre la marcha en los próximos 2 años. A mí me gustaría, ya estamos en la postrimería de esta interesantísima conversación, darle la oportunidad a Anabel que nos pusiera en perspectiva estos esfuerzos educativos, y de nuevo vamos a volver a la arroz y a la habichuela de las vacunas que sí están disponibles y que no queremos que la gente desaproveche la oportunidad. Vamos a hablar de las pulmonías, por qué son 2, por qué todos los años nos tenemos que poner la del flu. Y mucha gente me pregunta que si los planes médicos de Medicare cubren la de culebrilla. Bueno, comenzando porque sí, los planes médicos de Medicare Advantage cubren la vacuna de culebrilla. Tengo que reconocer de que los afiliados, ¿verdad?, de cada plan debería de llamar al plan para asegurarse dónde está la vacuna disponible, porque hay vacunas que están distribuidas a través de muchos proveedores, y hay vacunas que por su alto costo, por su manejo, no todos los proveedores la tienen disponible. Así que es importante, asegúrese, llame al plan médico si tiene alguna duda, dónde puedo ir a vacunarme contra, por ejemplo, la de culebrilla. Es un poquito más difícil de conseguir que las demás. La de neumococo, ¿verdad? La vacuna contra neumococo ha tenido sus cambios en términos de recomendaciones. Yo creo que siempre sobre todo para esta vacuna, es bien importante que consulte con su médico, ¿verdad? Porque si te vas a poner una dosis inicialmente y luego entonces vas a tener que ponerte la otra al año, o cuál es la recomendación de acuerdo a cuál fue el tipo de vacuna que inicialmente te pusiste. Y en ese particular, entonces esta vacuna es un poquito más difícil, yo creo, llevarla a una masificación, ¿verdad? Vacunaciones que se hacen en comunidad, aunque sí se lleva. Pero en este caso en particular, siempre les recomendamos que haga la consulta con su médico. Bien importante, todos los planes, ¿verdad?, se rigen por las mismas normas. Si usted tiene alguna preocupación, si usted tiene alguna ¿verdad?, pregunta, llame al área de servicio de call center de su plan para clarificarla, porque las vacunas que están recomendadas y están dentro del itinerario del Departamento de Salud tienen que estar cubiertas por los planes médicos. Esto es parte de la cubierta preventiva. Muchas gracias. Estoy muy, muy complacido con la participación de ambos. Me gustaría terminar con 2 frases y una invitación a que el tema de la ciencia, las creencias y los sesgos en lo que vemos y no vemos, Ricardo, que yo sé que eso te gusta. Quiero citar a mi mentor intelectual, ¿verdad? Ese mejor comunicador del siglo XX de ciencia, el maestro Carl Sagan, que decía: me preocupa, especialmente ahora que la pseudociencia y el fanatismo se hacen más tentadoras, y que el canto de la sirena de la insensatez más sonoro y atractivo. ¿Dónde hemos oído esto antes? Siempre que afloran los prejuicios nacionales, en tiempos de pandemia, cuando se desafía la autoestima, cuando nos enfrentamos a problemas complejos, hierve el fanatismo. Los hábitos del pensamiento blanco y negro de épocas antiguas afloran. La llama de la verdad parpadea, tiembla su pequeña fuente de luz, aumenta la oscuridad.
los demonios empiezan a agitarse. Yo creo que esto es uno de los retos que tenemos ante, obviamente, la desinformación, y esto va a ser otro tema que vamos a convocarnos para discutir. Pero termino con tu querido Richard Feynman, ¿verdad? Un Nobel de Física, un hombre fascinante que Ricardo nos podría hacer 20 anécdotas de su trabajo. Pero Feynman decía algo bien interesante y quiero terminar con esto y dejar que ustedes se despidan. El primero de nuestros principios debería ser que no debes engañarte a ti mismo. Y eso a pesar de que eres la persona más fácil de engañar. Ricardo. Bueno, Jaime, fascinante, ¿verdad? Tu cita. Yo me voy a retrotraer más allá. No tanto como a Marco Aurelio, un poco después a el famoso Agustín de Hipona, San Agustín, las confesiones. En 2 libros. Una es las confesiones, donde dice que la fe busca, el entendimiento encuentra. ¿Verdad? Que fase más profunda. Y segundo, de su libro El significado literal del Génesis, donde él dice que cuando alguien interpreta la palabra de Dios, ¿verdad? Refiriéndose a la Biblia, y esa interpretación va en contra de la razón, es obvio que el que interpretó la palabra está equivocado. No la palabra, el que la interpretó. Eso fue en un momento de crisis donde el conocimiento que venía del mundo islámico y del mundo griego chocaban contra el cristianismo. Él le dice, no señores, no hay choque. El problema es que estamos interpretándolo mal. Y quiero dejarlo ahí porque algunos están invocando la religión en contra del conocimiento científico. Y como nos dijo Stephen Jay Gould, son 2 magisterios inconmensurables. Y con eso le doy las gracias al doctor Claudio por la invitación. Ha sido un placer compartir con él y con usted, señora Carrión. Excelente todo lo que hemos comentado. By the way, yo me vacuné de la influenza en septiembre pasado. Yo también. Muy bien. Ahí estamos. El gran Stephen Jay Gould. Mírenlo ahí. Esto es tema para cogerlo en otro momento. A ver, tus palabras de despedida, querida. Imagínense, yo encantada de estar con estos 2 seres tan extraordinarios de tanto conocimiento y exhortar a nuestro público, a nuestra población, confiemos en la ciencia. Confiemos en que tenemos extraordinarios científicos trabajando en pro de la salud de nuestra población y del mundo. Por lo tanto, esto es una combinación de ciencia y arte para lograr, ¿verdad?, que nuestra población esté protegida y que nos velemos los unos a los otros, ¿verdad? Que esto no lo hago por mí nada más, lo hacemos por el bien común, que es más allá de un individuo. Así que ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Claro que sí. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes, queridos Radio Escucha. Este es el doctor Jaime Claudio. Se despide de ustedes, como siempre, deseándoles que sigan añadiéndole vida a los años y años a la vida. Saludemos.